Hola, 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 buenas noches, bendiciones. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Amén. Hola, Mabel, buenas noches, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien. Hola, Sergio. Hoy súper, súper en paz porque ustedes tienen su Hola, examen Manuel. parcial. Sí, pero vi que es tardísimo. ¿Cómo tardísimo? En la última Y hora, 20:30, 21:30. a esa hora nuestra cabeza ya está así. Nah. Ahí pueden dedicarle tiempo tranqui. Vamos a hacer un repaso general de las ideas fundamentales de la materia. Sí, como siempre les digo, por lo menos en mi materia, el examen no está destinado a ver cuánto ustedes no saben, sino a reforzar lo que ustedes saben y las ideas fundamentales de la materia. Entonces no tiene misterio. Menos mal, profe. Hola César, bendiciones. Hola, pastor. ¿Cómo está? ¿Qué tal, profe querido? Yo súper bien. No tengo que hacer el examen parcial, ya pasé hace muchos años. Estoy de lujo. Está bien. Yo me paso últimamente de velorio en velorio, profe. Me paso más tiempo en velorio que en tiempo de pandemia. Que ahora, Bueno, sí, hay mucha gente que está falleciendo. Eh, Estuve acompañándole entre el viernes y el sábado a una hermana que trabaja en el ministerio del pastor Walter Neufeld. ujú. Y es notable, la hermana le perdió a su mamá. Una de sus hermanas está con quimio y la hija de su hermana está toda intubada de meses. Oh, Dios. Es triste su situación. Y es una hermana que trabaja mucho, sirve mucho al Señor. A veces, sí, que no suene como consuelo de tonto, ¿no? Pero eh, tenemos una concepción de Dios y de nuestro servicio a Dios como una especie de troca, ¿no? Como se tenía en el Antiguo Testamento, que de hecho era la visión de lo que ellos esperaban, ¿no? De lo que realmente sucedía, ¿no? Sí, Y es notorio, y cuantos más años pasás en el ministerio, más experiencia tenés sobre eso, de las personas que te dicen decepcionadas, pero yo sirvo a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿No? Como si el servicio a Dios fuese hecho por una conveniencia sí. por un negociado y no por... Es comprensible desde lo humano, cualquiera de nosotros tiene esos sentimientos también, pero es uno de los grandes desafíos, ¿no? Que lidiar con la decepción, lidiar con la perplejidad, ¿no? De por qué me pasan estas cosas a mí. Y la respuesta, cualquier respuesta que demos es tirada de los pelos. Nos ponemos delante del misterio de la vida que Dios no quiso revelar. Los que, los que quieren dar una respuesta mecánica como a ver, creo que varias veces en esta materia, no sé, pero sé que en otras anteriores muchas veces he utilizado las famosas promesas, entre comillas, o amonestaciones del libro de Job. Y no debemos olvidar que los que dan tanto las promesas como las amonestaciones son rechazados por Dios. Sí. No hay explicación para el sufrimiento Sí. humano. Entonces el que dice, no, pero debes tener pecados ocultos. No, quizás la persona vive en la más perfecta justicia de Dios, igual, y otros que son tremenda basura, literalmente, no les pasa nada.
Entonces, Sí, el acontecer de nuestra vida es en sí un misterio y Dios no es la explicación a nuestra perplejidad. Dios es la razón de nuestra esperanza. sí, Pero no deja de ser un desafío. Y así cuando se acumulan las tragedias, es un pastor que marcó mucho mi vida y mi ministerio. Él siempre decía que ante el misterio de la muerte y del dolor, la única respuesta de un cristiano comprometido, de un cristiano piadoso, es el abrazo y el llanto. sí. Yo no te puedo dar la explicación, yo no sé por qué, yo no- pero Sí, sé que Dios está contigo, ¿sí? Abrazar y llorar juntos. amén. Y es lo que hice, ¿verdad? Pero realmente me sirvió mucho ya la materia en este tema de los acompañamientos, porque me di, ¿verdad? La enseñanza con todo lo que la gente dice, ¿verdad? Había personas, ella quería hablar, la hermana, y había personas ya tenían en la lengua la respuesta a lo que ella decía. Y yo le miraba y ni una palabra, pero sí pudo medir, ¿verdad? Que nos falta mucho en este sentido de tener la orientación correcta para acompañarle a las personas en el proceso de dolor. Yo sí, tampoco quiero pontificar ni dar palabras de sabiduría que de hecho no las tengo, pero ciertamente el entrenamiento formal, lo que podemos aprender en cuanto a procesos, técnicas, eh, maneras de posicionarnos, son importantes. Pero creo que lo que más nos falta como iglesia cristiana, no solo en el Paraguay, en el planeta entero, es ser entrenados en la compasión, sencillamente estar ahí ante otro ser humano, y tan desnudo y tan débil como el otro. Eh, se nos ha, se nos ha programado a tener que tener la respuesta, y la mayoría de nuestras respuestas son de cajita, no son respuesta a nada, es un eslogan que repetimos, que la gente se repite a sí misma también, y que en el fondo no es respuesta a nada. Y muchas veces lo que solo necesita, como bien decía César, las personas es alguien que les ponga el hombro y que las escuche. Y una vez que desangran por completo su corazón, sus frustraciones, sus temores, eh, están aptas para escuchar del consuelo divino. Y ese consuelo no es una respuesta intelectual a los misterios de la vida, sino esa real esperanza de Dios está conmigo, Dios se interesa por mí, Dios sufre junto a mí, Dios me acompaña. Pero nos falta mucho de esa compasión, sencillamente estar ahí para las personas. Y Así eso es. no se aprende en el seminario, eso se aprende siendo gente. Sí, Pero Dios te dé sabiduría, te dé entereza y te dé sobre todo ese amor infinito, interminable, que solo puede venir de Él para abrazar a los que están sufriendo, a su congregación y a su alrededor. Porque amén. ese es el verdadero rol del pastor. Hacer Y lerolero desde el púlpito, cualquiera no lo hace. estoy acompañando mucho a personas que están llegando a la iglesia. La pasada estuve compartiendo, ¿verdad? En otra clase una pareja que vino, ¿verdad? Ella ya es bautizada, ¿verdad? Era del CFA. Y él se confesaba católico y querían, ellos ya estaban con concubinato, ¿verdad? Ya tenían fecha de casamiento, ¿verdad? Por civil y querían que un pastor le bendiga y se fueron en seis lugares, ¿verdad? Donde no fueron recibidos y el séptimo me tocó a mí. Y yo sí le dije que sí, que les voy a ayudar con gusto y que me gustaría también seguir con ellos un estudio. Hoy en día están felices ellos
y están cruzando desde Itagua, están viniendo a Luque Wow. para los servicios. Eh, y estoy saliendo un poco de las estructuras. Me contactó una señora, me contactó desde Emboscada por las redes sociales y que quería bautizarse. Eh, ella tiene cáncer y tiene fibromialgia. Entonces le impide llegar a la iglesia, pero ella quería bautizarse sí o sí. Y empecé yo a hablar con ella y ayer me fui, ¿verdad? En el río Piribebuy a bautizarle. Y es impresionante, ella juntó sus parientes, juntó una cantidad de gente. Y bueno, capaz que si yo hacía dentro de algún templo, ¿verdad? Hoy en día ya estaba presentando mi currículum en otro lugar, en otra denominación. No, tenemos, como dijiste, romper las estructuras y volver a Jesús. Sí. Nuestras estructuras no son malas en sí mismas, son un instrumento y es como toda herramienta, depende cómo las usamos. Si vos tenés una caja de herramientas en tu casa, si vos usás el martillo, es el orden correcto. Si el martillo te usa a vos, algo está funcionando mal. Y eso muchas veces pasa con nuestras estructuras. Estamos más interesados en mantener una fachada que en hacer aquello para lo cual la estructura existe, ¿no? Y no creo que hayas tenido que presentar el currículum, pero ciertamente algunos hermanos y hermanas no hubieran comprendido, que también es parte del ministerio. Sí. También es parte del ministerio, porque si solo tuviéramos el acelerador en el auto, nos reventaríamos contra una columna. A veces necesitamos esos frenos. ¿Sí? Esos hermanos y hermanas que a veces parecen molestias, también son instrumentos del Señor para mostrarnos algunos límites, para desafiarnos también a encontrar nuevos caminos. Eh, es cierto que en el momento te dan ganas de mandarlo a la China, ¿no? Pero mirado en perspectiva y también desde la compasión de Dios, también esos hermanos y hermanas que parecen ponerle palos a la rueda, son instrumentos de Dios. Son instrumentos de Dios para que no vayamos tampoco por ningún lugar. Porque así como es una bendición poder hacer lo que hiciste, también si se transforma en una costumbre, en una rutina, puede disolver congregaciones, puede traer mal testimonio. Entonces, lo que en ocasiones es una bendición, en otras ocasiones el mismo acto puede ser un problema. Y ahí el auto necesita, para seguir usando la ilustración, necesita el acelerador porque si no, no va a ningún lado, pero también necesita el freno para a veces mantener su propia seguridad, ¿no? Pero tanto el acelerador como el freno son relativos, ¿no? No debemos encerrarnos en nuestros templos sagrados y tampoco enloquecernos. Dios nos ha dado una misión a cumplir y cuando somos guiados por la compasión, por la forma en que Dios ve el mundo, como Dios ve a las personas, y este testimonio no necesitamos adivinarlo ni ninguna revelación especial porque vemos en el accionar de Jesús, vamos a errar en nuestro acto individual, pero no le vamos a errar el camino. El camino es bien, bien simple. Cuando cualquier cosa que aparezca, que sea contraria al testimonio explícito de Jesús, eso está errado. Y ahí es bien fácil de saber. Jesús hubiera ido al enfermo, al caído, al confuso, ¿no? Claro que sí. Entonces, si Jesús va, ¿por qué yo no? Pero resulta difícil, sí es desafiante. A veces hay que mandar un poquito más allá de la China a más de uno. Pero mientras
podamos estar seguros de que estamos haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer, dando testimonio de lo que Jesús hizo, hace y hará, entonces estamos seguros y no va a haber que andar presentando currículum, aunque a veces hay que andar presentando explicaciones. Cada tanto, cada tanto se confunden los tantos, ¿no? Pero en fin, no me sale otra palabra que te felicito, aunque parece tonto, pero gracias a Dios por pastores como vos, y sé que no sos el único, pero gracias a Dios. Esos son los pastores que necesitamos, esos son los maestros que necesitamos. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Nuestro pueblo está, ya no hay para dónde correr, ya está todo, ya se nos vino el mundo encima, no se nos va a venir, ya está todo feo. Sí. Y quien está en Dios puede ver con otros ojos, puede sentir con otro corazón, puede mirar incluso este mundo que se cae a pedazos, puede mirarlo con esperanza, con bondad, con reconciliación. Y eso es lo que necesitamos. Y nuestra clase aquí es muy intelectual, muy de teorías y todo, pero cuando podemos compartir esto, hagámoslo, orar unos por los otros, apoyarnos unos a los otros, alentarnos a un ministerio de base, no es un ministerio espectacular. Abrazar al que está llorando no es ningún ministerio espectacular, pero a los ojos de Dios vale mucho más que reunir 10.000 en un estadio solo para decir bla, 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 y que se vayan a su casa después de escuchar un par de canciones. Ese es el ministerio que Dios quiere. Un profesor mío me inspiró una frase que yo repito constantemente. Si quieren saber cuál es la sana doctrina, es la doctrina que sana. Cualquier otra cosa es mentira. Espectacular, espectacular su definición. Vamos para adelante. Que después ya se les va a ir el espectacular cuando tenga que hacer el parcial. No, así no, profe. Estaba tan lindo, ¿verdad? Tan poético. Estuviste hablando con un corazón compasivo y ahora Estaba no tan salís, poético, por tan favor. lindo, estábamos No. tan escuchando las arpas de Los Ángeles, ahora yo ya los tiré ahí abajo, ya no los levanto más. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de las definiciones fundamentales que vimos en estas clases, de las áreas fundamentales que vamos a tocar en el examen, y en la última hora se habilita, van a poder hacerlo únicamente en la plataforma. Si por alguna razón tienen algún problema de conexión o algo, después me lo comunican o por WhatsApp o por email, y vemos cómo solucionamos, pero en principio son 10 preguntas, tienen 1 hora para hacerlo y 2 posibilidades de hacerlo, el sistema va a contar el puntaje más alto, así que está como para pasarlo, ¿sí? Igual vamos a ver todo por adelantado, en general, ¿sí? Bueno, ¿qué era la psicología evolutiva? ¿De qué trataba nuestra materia? Del estudio de las diferentes etapas del desarrollo cognitivo, intelectual del ser humano. Bien, bien. Básicamente esa es la definición, ¿sí? Aunque trabajamos con un poquito más amplia la definición dentro de la materia. Es básicamente el desarrollo psíquico del ser humano en todas sus áreas. Cognitiva, que es lo que casi siempre se enfatiza. Hoy en día está de moda el desarrollo emocional, y también el desarrollo volitivo o de acción. Entonces, una definición amplia, aunque ciertamente la definición académica es la que diste, Luis, está perfecta, es el estudio del crecimiento, desarrollo o evolución del ser humano desde el nacimiento hasta su madurez, hasta el alcance de todas sus potencialidades cognitivas, emotivas y volitivas. Inteligencia, sentimiento y voluntad, en general. De esta materia tan específica, ¿quién es el autor o teórico más
conocido. Jean Piaget. Ese mismo. Era un suizo que además de chocolate comía queso, ¿sí? Como todos los suizos. Acá me quedo trabado, ahí está. Y él inicia sus estudios con base psicoanalítica, ¿sí? Aunque después va matizando sus estudios hacia un constructivismo cognitivo. Pero la base de su teoría es el psicoanálisis. ¿Quién fue el fundador del psicoanálisis? Sigmund Freud. Ese mismo. Ese era austríaco. Y no sé qué le gusta hacer a los austríacos porque nunca nadie sabe, todo el mundo le llama alemanes. No, el muchacho era austríaco, era de Viena, así que probablemente comía chorizos o pancho, ¿no? Y se tomaba su cervecita junto. La cuestión es que este Freud dio un puntapié inicial que, aunque no está completo en la teoría de Piaget, sí forma la base, que es que el desarrollo casi integral del ser humano se da en los primeros Niños. años de vida, exacto, durante la niñez más temprana. Bueno, Freud hablaba de entre 0 y 5 años, Piaget va un poquito más adelante y dice que nuestro desarrollo más o menos para la personalidad integral llega hasta entre los 11 y los 13 años. Pero básicamente se fundamenta en la teoría freudiana diciendo que toda nuestra personalidad, todas nuestras potencialidades, todo lo que nosotros somos, se fija, se enyesa en los primeros años de vida. Y que, un dicho de las abuelas, pero que es aplicable a esto, es que si terminada esta etapa el árbol está torcido, no hay forma de enderezarlo, ¿sí? Lo que se desarrolló ahí, así va a quedar. Aunque teorías posteriores o complementos de estas teorías han agregado variantes, en principio Piaget toma la teoría de Freud y, bueno, la desarrolla, pero mantiene eso, de que en la primera infancia se forma todo lo que después va a manifestarse como nuestra personalidad, nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestra forma de conducirnos, de actuar en el mundo, que todo se forma, ¿no? Para Freud hasta los 5 años, para Piaget un poquito más amplio, llega hasta los 11, entre los 11 y los 13 años. ¿Sí? Denme un minutito. Mi archivito acá se traba un poco. Mi compu está un poquito con mi edad. Ahora bien, entonces hablábamos de psicología evolutiva como el estudio del desarrollo secuencial de las potencialidades del ser humano, potencialidades psíquicas, mentales, podemos llamarlo, desde su nacimiento hasta cierta etapa en que alcanza su madurez o punto clave. Ahora bien, ¿con qué otras palabras podríamos decir evolución? ¿Cuáles sinónimos tenemos de evolución en el sentido de la psicología evolutiva? Desarrollo. Desarrollo, muy bien, por eso también se le llama psicología del desarrollo. Progreso. Progreso, bien. ¿Cómo, Mabel? No entendí. Madurez. Madurez, un proceso para madurar. Crecimiento. Correcto. Crecimiento, bien. Formación. Sí. De esto, esa última palabra, ¿quién fue el que dijo? ¿César? Sí. Formación. Sí. Un teórico que no es
no lo estudiamos y no lo vamos a estudiar, excepto algunos puntos para nombrarlo, un teórico ruso de la época soviética llamado Lev Vygotsky. Él desarrolló una teoría no contraria, pero sí paralela a la de Piaget. Como vimos en la clase pasada, si no me equivoco, o en la anterior, para Piaget eso, Miguel, construcción o formación, un constructivismo. Sí, Piaget también era constructivista, pero un constructivista cognitivo. Mientras que Vygotsky y otros teóricos, pero Vygotsky es tal vez el más famoso y el más congruente, ¿no? Una teoría completa, hablan de una formación, de un constructivismo social. Para Piaget, por trasfondo filosófico, por lo que sea, y principalmente por la influencia del psicoanálisis, el individuo se forma a sí mismo. Una especie de proceso mágico en el cual, mientras yo crezca normal, yo me desarrollo de tal forma. Mientras que para Vygotsky, nuestro desarrollo es una formación, una construcción que se hace desde afuera, por influencia de los padres, por influencia de la escuela, por influencia de la sociedad, por influencia de la economía. ¿Ah? Muchas veces Vygotsky en Occidente fue rechazado porque obviamente él, un psicólogo de la época soviética, su trasfondo filosófico era el marxismo, pero sus estudios fueron estudios de laboratorio y, digamos, tiene bastante de capacidad demostrativa de que el ser humano, si un bebé lo deja solito, no es que aprende a hablar, a gatear y a prepararse un sándwich de jamón. Se muere. Se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Entonces, aunque probablemente traemos un condicionante genético para el nivel que va a alcanzar nuestra inteligencia, la forma... Sí, Carlos, adelante. Profe, entonces en la teoría de Vygotsky se nota todavía las secuelas del conductismo de Skinner y Burgos. Ya. Y en los de Piaget, más de Jean-Jacques Rousseau, de Así la es, libertad. la libertad absoluta. Sí, digamos, muy bien, Carlos, al recordar el conductismo. Tenemos un conductismo, el llamado así propiamente, que es la escuela de Watson, Skinner, ¿no? los que nombraste, pero Vygotsky también traía el trasfondo anterior al marxismo, que era Pavlov. ¿Sí? Hay un conductismo tradicional ruso también, y digamos, en lo que es ciencia dura, observación de laboratorio, la psicología conductista le gana a cualquiera por jaque mate en dos movidas. ¿Por qué? Porque aunque hay mucho para discutir, porque el ser humano somos un misterio absoluto, ¿no? A veces no sabemos de dónde sacamos la cosa que sacamos, pero en lo que se refiere a ciencia dura, a observación de laboratorio, la escuela conductista, tanto rusa como hay una desconocida, que eran los Carlos Krause en España, en principios del siglo XX, también en fines del siglo XIX y principios del siglo XX en los Estados Unidos con Watson y Skinner. La escuela conductista, sin importar su origen, siempre se ha diferenciado por observaciones de laboratorio muy precisas. En cambio, el psicoanálisis, el funcionalismo, la psicología humanista es muy hippie, ¿no? Muy, ay, a mí me parece que es así, el ser humano es tan poético, tan lleno de libertad, entonces inventamos cosas.
Algunas le pegan y son congruentes con la vida, pero en general hay mucha especulación, mientras que el conductismo es más estricto, más de laboratorio. Y en eso, digamos, no sabemos si realmente somos formados 100% nuestra personalidad por la influencia de nuestros padres, de la escuela y de la comunidad. Pero no podemos negar que somos. Y en esa sí, Vygotsky le gana por varios kilómetros al pobrecito de Piaget. Pero, bueno, Vygotsky tuvo el destino de nacer durante la época del comunismo y mientras estuvo vivo era famoso en el bloque comunista, pero pasada la época del comunismo ruso y del socialismo aplicado, como le llamaban algunos, cayó en el olvido por no tener, digamos, el ambiente académico a su favor. Pero fuera de eso, es algo muy, muy interesante de investigar. Hay mucho, es muy, muy accesible, y de paso era un escritor bastante entretenido. Piaget también, vale la pena leer. Y para ser psicólogos es algo muy raro, porque suelen ser libros aburridísimos. Tanto Vygotsky como Piaget, muchos, Skinner también. Watson no, Watson es imposible de leer, parece que estás leyendo un libro de matemática, es horrible, pero algunos de estos autores eran además buenos escritores y da gusto leer, ¿no? Interesa. Pero en fin, ¿no? Entonces Vygotsky se oponía a esta individualidad radical, a que el hombre nace, o el ser humano nace como una tabla en blanco y se forma a sí mismo con las experiencias del mundo, sino de que nacemos en un contexto social y el contexto social nos forma, ¿no? En fin, pero por eso me tomé de esas palabras de César y Miguel como formación, construcción, porque una buena corriente de la psicología evolutiva se fundamenta en esta idea de que nosotros crecemos a medida que somos formados. Es como una casa, ¿no? La casa se va levantando cuanto más ladrillos le pones. Y bueno, eso haría la sociedad, tanto pequeña como extensa, en la vida de cada uno de nosotros. La familia, la pequeña comunidad o la comunidad extendida. Sí, Vygotsky, justamente por su trasfondo marxista, va a hablar también del momento histórico, la economía y todo el bla, bla, bla. Pero reducido a lo demostrable, que son familia, comunidad y la sociedad en la que vivís, es bastante más llamativa la teoría de Vygotsky que la de Piaget. Pero la de Piaget terminó siendo más famosa, por eso es la que usamos. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Más vale tarde que nunca. Hola, profe. Gracias. Bendiciones, no hay problema. Con que estén para las 20:30, yo estoy conforme. Hoy. El resto hay que estar presente. Hay una palabra que en psicología evolutiva se usa bastante, a mí no me gusta, pero se usa bastante, que son génesis y genética, que se usa en un sentido totalmente diverso a otras ciencias. Por ejemplo, génesis siempre se usa con dos sufijos. No, prefijos. Perdón, ahí me falló la gramática. Con dos prefijos. Cuando se usa la palabra génesis en psicología evolutiva, hablamos de filogénesis u ontogénesis. ¿Ya probaron griego? Así parece, profe. Eso nos dijeron. El famoso. Bueno, entonces, ¿qué significa filogénesis? Pero filo no es amor al comienzo. Afilado lo que conozco. Afilado, cuchillo. bien, vamos ahí.
Filé, además del famoso cariño o amor fraterno, también, Ese es francés. también significa, está bien. No, si pronunciáramos en griego contemporáneo, en bambas, sería filí, ¿no? Pero bueno, esa palabrita, además de ese amor, de ese cariño fraterno, significa también pertenecer a un grupo, ¿no? Grupo, amistad. Entonces, cuando hablamos de filogénesis, estamos hablando del origen del montón, de nuestra especie o del montón al que pertenecemos. Mientras que cuando hablamos de ontogénesis u ontogenética, ontos, ser, individuo, entonces la ontogénesis es mi propio origen. Entonces, cuando en psicología evolutiva se habla de cosas genéticas, no se está hablando del ADN, sino de características ontogenéticas. Es más fácil decir de nacimiento. ¿Por qué no dicen eso? Porque no suena tan... Suena como mi mamá y no como el doctor Pirulo, ¿no? Pero cuando hablan de genética, no están hablando de ADN, están hablando de algo que viene de nacimiento, algo que viene en el paquete, en el hardware. ¿No? Tenemos que tener muchísimo cuidado, se me lengua la traba, ¿eh? Muchísimo cuidado con la palabra génesis o genética en psicología evolutiva, ¿no? Porque cuando un psicólogo está hablando de genética, no está hablando del ADN, no está hablando de la herencia biológica, sino de la programación que viene de nacimiento. ¿Sí? Características caracteriales, nutritivas, actitudinales, que se van adquiriendo en el inicio de la vida, que no tienen nada que ver con el ADN. Entonces, muchísimo cuidado con esta palabrita, ¿no? Génesis o genética. Bueno, no, esto vamos a ver en la segunda parte, pero Piaget entonces divide el desarrollo entre los 0 y los 11, 12 años en 4 etapas. Una de bebé, que sería la etapa sensoriomotriz, donde solo lo que es biológico, corpóreo, sensorial, tiene preponderancia. La etapa preoperativa, de los 3 a los 6 años, lo que nosotros identificamos con el periodo preescolar, donde la característica principal es el desarrollo de los sentidos adultos, que serían la vista y el oído, y lo más importante, el lenguaje. En esta etapa el lenguaje es preponderante. Después, la primera etapa escolar, de los 7 a los 11 años, la etapa de las operaciones concretas. Esto vamos a ver en la siguiente hora. Pero que se caracteriza por captar ideas, pero relacionadas a lo concreto. El famoso chiste del Chavo, de si yo tengo 2 naranjas y me como una, ¿cuántas me quedan? Y no sé, profesor, si tengo 2 naranjas, Chavo, y me como una, ¿cuántas me quedan? No sé, profesor, porque yo las sabía con manzanas. Entonces, la etapa de las operaciones concretas funciona así. Y la preadolescencia y la entrada a la adolescencia ya se caracteriza por la etapa de las operaciones u operativa abstracta. Ahí la idea se separa o se divorcia de lo material y ya se puede hablar de operaciones puramente mentales. Pero esto vamos a ver en profundidad en la siguiente hora, de qué trata cada una de las etapas y cómo esto nos va a ayudar a aprobar el examen, que comienza a las 20:30 y hasta las 21:30 tienen tiempo. Se nos va a desconectar en cualquier segundo, así que sintámonos libres, nos reencontramos 19:30 para ver las etapas de Piaget y si podemos comemos un pedazo de queso con chocolate para recordar Suiza.
Nos vemos en profe. unos minutos.